Hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta tarde. Le damos gracias al Señor por un día más, un domingo más que el Señor nos permite estar aquí en su casa para aprender un poco más de Él, para nosotros exaltar su nombre, porque ya hemos sido bendecidos por el Señor. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Amén. El Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Pues la clase que vamos a estudiar hoy es la que, para los que tienen el libro, es la número 23. Estamos avanzando y ya estamos a punto de terminar el libro. Estamos en la 23. Y la lectura bíblica se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 1. Toda la lectura la vamos a tener ahí en ese capítulo. Para los que no tienen el libro, pueden ir buscando en sus Biblias. Efesios, capítulo 1. Amén. El tema de la clase de hoy es escogidos para alabanza de su gloria. Hemos sido escogidos por el Señor para alabanza de su gloria. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? ¿Qué quiere decir que el Señor nos escogió para alabanza de su gloria? Ya habíamos sido predestinados para su alabanza. Desde antes de que nosotros naciéramos ya el Señor nos había escogido. ¿Y de qué manera el Señor es alabado? Somos escogidos para alabanza de su gloria. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que hace que el Señor sea alabado? El Señor nos escogió para alabanza de la gloria de Él. Pero ¿por qué es el Señor alabado entonces? ¿Qué ha hecho el Señor que ocasiona que Él sea alabado a través de nosotros? ¿Qué hizo el Señor en nosotros para que Él fuera alabado? morir en la cruz. ¿Qué hizo Él? ¿Qué hago yo que provoca o qué se refleja en mí que provoca que Dios sea alabado? Porque eso es lo que quiere decir. La creación. Cuando la gente me ve, ¿por qué adoran al Señor? La creación. Hemos sido... Porque ha habido un cambio en nosotros, un conocimiento de Él, y a través de nuestra conducta, a través de nuestras enseñanzas y vivir santamente como Él lo quiso o como Él nos enseñó, eso proyectamos la vida de Él. Amén. Exactamente, hermanos. El Señor nos ha escogido. Y ese cambio que Él obró en nosotros, eso es un milagro. El nuevo nacimiento es un milagro que ni los mismos maestros de la ley podían entender. ¿Cómo es esto posible? El Señor, ese cambio que el Señor obra en la vida del ser humano es un milagro. Y ese milagro que el Señor obra provoca en nosotros mismos, porque nosotros mismos nos sorprendemos, alabarlo a Él, por lo que Él ha hecho en nosotros, por ese cambio que Él ha obrado en nuestras vidas. Y no solamente nosotros, provoca en nosotros ese deseo de adorar la gloria del Señor, sino que otros que ven también en nosotros ese cambio, provoca en ellos también decir, wow, yo quiero conocer a ese Dios que Él le sirve. Amén. Bueno, vamos a entrar a nuestra lectura bíblica que está en Efesios capítulo 1 y vamos a empezar desde el versículo 3. La palabra del Señor dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nosotros aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. El 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la sala de nuestra hasta la realización de la posición para alabanza. Amén. ¿Alguien me puede leer el pensamiento central? La alabanza a Dios no es por sí misma un aspecto normativo para la vida cristiana, sino la manifestación del alma agradecida ante la grandeza y la gloria de su Señor. Amén. ¿Qué entiende usted por eso, hermano Santiago? Que debemos tener siempre agradecidos porque Dios ha hecho todo por nosotros. Inclusive dio a su único hijo para que muriera en la cruz, para que nosotros fuéramos salvos y pudiéramos estar en la presencia de su Padre. Amén. Un alma agradecida por las cosas que el Señor ha hecho nos provoca a alabar, a adorar al Señor. Amén. Amén. ¿Quién escribió la carta a los Efesios? Pablo. Nuestro hermano Pablo escribió esta carta a los Efesios. Efesios era una ciudad de Asia, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Era una ciudad muy rica económicamente, así que los hermanos de esta ciudad eran personas económicamente bien. Sin embargo, Pablo se vio en la necesidad de escribir esta carta, aunque él no menciona específicamente qué era lo que estaba pasando en esa iglesia. Encontramos en la carta a los Efesios diferentes puntos que Pablo trató, lo que nos hace pensar que si él tuvo que tratar estos puntos era porque había alguna deficiencia o estaban un poquito confusos o a lo mejor un poco perdidos en ciertas cosas. Y alguna de las cosas que podemos encontrar en esta carta es, escribe sobre el eterno propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Una cosa que quería mencionar es que acordémonos que cuando Pablo sale de Israel a predicar a todas estas naciones, eran naciones paganas, naciones que adoraban a ídolos, imágenes, que creían en la hechicería, en la brujería. Así que cuando Pablo viene a predicar, son personas que tenían todas estas prácticas, cada uno de ellos. Ahí en Éfeso tenían el templo a Artemisa, creo, la diosa Diana. Era la principal en ese lugar. Así es que eran pueblos bien paganos y que creen en todas esas supersticiones, muchas supersticiones. Y hemos visto aún dentro de la iglesia, me ha tocado ver, cómo personas que han profesado ahora ser cristianos, aún creen en el mal de ojo y se ponen, le ponen a sus niños algo, unos brazaletes, unos amuletos para protegerlos del mal de ojo, y uno dice, wow, pero ¿en dónde está nuestra fe? ¿Qué es lo que hemos creído? Estamos un poquito perdidos. Yo supongo que Pablo de igual manera tuvo que tratar de volver a traer a la iglesia o corregir ciertas, a lo mejor, cosas que ellos estaban entendiendo mal. Y algunos de los puntos que podemos ver aquí es que él habla sobre que todas las cosas, el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Habla sobre la base de la salvación en Cristo. Habla sobre la revelación del plan de Dios en la iglesia, la unidad espiritual de todos los creyentes, la nueva vida en Cristo. ¿Saben qué cosa tan primordial y tan básica como es la nueva vida en Cristo? Ya si estamos en el Señor no podemos ser igual. Así que de eso trata también este libro. Y el primer capítulo de Efesios, una de las cosas que podemos
ver aquí bien importante es la expresión que hemos sido creados para alabanza de su gloria. Y Pablo lo repite varias veces, ahí en los poquitos versículos que leímos, se repite 3 veces, alabanza de su gloria. Pablo entendió que todo lo que necesitamos y todo lo que Dios quiere darnos se logra a través de una vida de adoración y de alabanza al Creador. Pero esto solamente puede salir de un corazón que ha entendido la grandeza de lo que Dios ha hecho por nosotros. Si nosotros no entendemos la magnitud, y déjenme decirles, si ustedes tienen su Biblia abierta, ahí en el mismo Efesios 1, si leemos ahí en el versículo 16 y 17 y 18, dice Pablo, ahí mismo, en esto mismo, dice, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, hablándole a los efesios, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque nosotros no vamos a poder adorar ni entender la magnitud de su grandeza si no tenemos esa revelación de parte de Dios. No tenemos a Pablo intercediendo por nosotros, pero nosotros podemos doblar rodilla y decir, Señor, si es que todavía yo no he llegado a entender la magnitud de lo que tú has hecho por mí, de las cosas que no se ven, la magnitud de ese sacrificio, dame la revelación, que yo pueda llegar al conocimiento tuyo, que mis ojos, del versículo 18, puedan ser alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, que nosotros podamos entender, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que empezando desde ahí, cuando Pablo habla, bendito sea el Señor, lo hace con con tanta emoción, porque Él sabe cuáles son las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios, que a lo mejor nosotros no podemos discernir todavía. Por eso parte de su oración es, yo quiero que sus ojos puedan ser alumbrados para que ustedes puedan entender verdaderamente lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cuál es la gran bendición que hemos recibido de parte de Él? Vamos ¿alguien quiere que me lea en Filipenses 3:8? Filipenses 3:8. Rapidito el que lo tenga. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Otra prueba más de que ya Pablo había entendido de que las bendiciones espirituales eran de mucho más valor que las cosas que él pudo haber alcanzado aquí en la tierra. Por eso dice que cuando Pablo empieza en este versículo 3 de Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice que Pablo estalla, esto es un himno de alabanza y de acción de gracias a Dios por sus designios de amor y por las bendiciones que Él nos ha otorgado. Él ha entendido claramente cuáles son esas bendiciones que el Señor nos ha otorgado. Aquí en la tierra nosotros podemos alcanzar muchas cosas materiales. El Señor nos capacita y aún las personas que no son cristianas podemos ver cómo muchos de ellos son prosperados y pueden alcanzar muchas cosas aquí en la tierra, pero nada de las cosas que con nuestras propias fuerzas podamos alcanzar se pueden comparar con las bendiciones que el Señor nos da. Amén. Bendiciones espirituales son originadas en el cielo. Y dice, en los lugares celestiales, bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Amén. En Cristo Jesús.
Dice que al convertirnos a Cristo, cortamos de raíz toda relación de nuestra vida pasada. Así que ya lo viejo queda atrás. Dice que ahora somos nueva criatura y somos injertados ahora en la vid verdadera, que es ¿quién? Cristo. Así que Él es la fuente que alimenta nuestro espíritu. Solamente eso es una tremenda bendición. Poder recibir del Señor directamente todo lo que nuestro espíritu, lo que nuestra alma necesita. Amén. Y dice que nos pone ahora, Él está sentado a la diestra de Dios. Y al Él estar sentado a la diestra de Dios, ahora nosotros también tenemos entrada al lugar santísimo y hemos sido puestos en una posición exaltada y gloriosa desde donde podemos contar con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Dice, la frase en lugares celestiales en Cristo es evidente que es una referencia al hecho de que cuando Cristo murió, que dice la palabra, que Él ascendió y está sentado ¿a dónde? Amén. Y dice que fue cuando que pasó esto, dice... Después de los 40 días. Amén, amén. Amén. Dice, luego Pablo señala, antes de la fundación del mundo, fue que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. Cuando nos ponemos a pensar en eso, antes de la fundación del mundo, antes de que nuestros padres hubieran pensado en casarse, antes de que la creación fuera hecha, el Señor ya nos había bendecido. ¿Qué nos hace pensar esto? ¿Qué podemos pensar de un Dios que antes de que Él creara el universo, antes de que Él creara la tierra, antes de que el hombre pecara, ya el Señor tenía un plan? Antes de que el hombre pecara, ya el Señor tenía un plan trazado para nuestra redención. Y ya el Señor nos había escogido, como dice la palabra, según nos escogió en el versículo 4, antes de la fundación del mundo. ¿Qué entendemos por eso? Yo quisiera escuchar a algunos de ustedes hablar sobre este versículo. Nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Qué podemos pensar cuando leemos esto? Es un hilo muy corto, el cual se dice que se predestinó. Una cosa es escoger y otra cosa es predestinar. Y en sí, cuando el Señor dice que nos escogió, ya tenía un plan trazado en el pueblo judío. Y Él sabía muy bien que iba a ser difícil que lo aceptara su pueblo por X o Y razón, pero tenía que venir el Mesías. Y entonces llegó el tiempo de la gracia. Por eso Pablo dice, a ustedes los escogió para mostrar la misericordia por el cual teníamos que ser trazados para alabanza de su nombre. Ahora, el Señor vino a los judíos, pero tenía que pasar esa barrera de lo que era predestinar, o sea, de lo que tenía que trascender al llegar a nosotros el mensaje de salvación. O sea, al llegar a nosotros, por eso dice, en Jesucristo somos más que vencedores. O sea, somos más que vencedores. Amén. En Jesucristo es que está la herencia que nosotros queremos. No en las riquezas o que puedan recibir, sino en Cristo Jesús. Por eso los lleva a Cristo. No lo que hicieron, no lo que pasaron, sino en Cristo Jesús. Amén. Hermano Santiago. 2 palabras. Omnisciente y todopoderoso. Amén. Él todo lo sabe, todo lo tiene y todo lo conoce. Amén. Esa es otra bendición, hermanos. El saber que el Señor nos escogió. Y al Él habernos escogido desde antes de la fundación del mundo, Él trazó un plan. ¿Y para qué fue? Vamos a primero a ver para qué fue que Él nos escogió. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Cuál era el propósito de Él habernos escogido? Según nos escogió. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que ese era el propósito. Él tenía un plan. Primero nos escogió
pero nos escogió con un propósito, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Así que si ese es el propósito, ¿qué tiene que venir después? Un plan, ¿verdad? Un plan para que nosotros podamos llegar a ser santos y sin mancha delante de Él. Por eso cuando el Señor nos predestinó, Él ya trazó todo lo que nosotros íbamos a necesitar para poder llegar a esa meta de ser santos y sin mancha delante de Él. Así que nada se escapa al Señor. Y el Señor no es que dice, bueno, esta persona creyó en mí, se convirtió, vamos a ver de aquí en adelante qué es lo que necesita. Dependiendo de cómo yo lo vea tropezando, yo voy viendo qué le voy a ir dando. No, el Señor dice la palabra que ya Él trazó el plan desde antes de la fundación del mundo para que cuando nosotros creyéramos en Él, tuviéramos victoria y pudiéramos llegar a la meta final. Así que podemos estar seguros. Como dice Jesús, los que tú me diste, Señor, ninguno se perdió. De los que tú me diste, yo no perdí ninguno. Así que si nosotros nos mantenemos en las manos del Señor, tenemos la garantía de que vamos a llegar a la meta. Amén. Pero tenemos que mantenernos en las manos del Señor. Por eso dice Romanos, creo que es 8:28, si no me equivoco, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero esto es ¿a cuáles? A los que conforme a su propósito son llamados. O una vez más, a los que han sido escogidos por el Señor, que están dentro del plan que el Señor ha trazado. Todo lo que te pase, aunque parezca malo, guess what? Es parte del propósito del Señor para que tú puedas llegar a ser santo y sin mancha delante de Él. Amén. Así es. Ese fue el problema que tenía la ciudad de Éfeso. Porque como usted dijo al principio, es una ciudad como la de nosotros. Estamos al ladito del mar y todo el mundo entra y sale. Entonces ellos basaban su vida por lo que veían sus ojos y lo que tenían materialmente. Y ese es el error de nosotros, que también como cristianos hacemos eso. Vemos más con los ojos carnales que espirituales. Lo que tenemos posibilidad nos alcanza a nosotros mismos conseguir, como que lo espiritual como que lo ponemos un poquito a un lado. Exacto, y ese es un error porque no podemos, ¿cómo decir la palabra? No podemos entender. El mundo no puede entender por eso. Pero nosotros sí debemos de entender porque conocemos la palabra de Dios. Entonces tenemos que poner, aunque nos reúnan, aunque tengamos alrededor trillones de dólares, aunque tengamos trillones de dólares a nuestro alrededor, tenemos que tener nuestra mirada en la cruz, que esa fue la que nos dio salvación. Esa salvación vale más que los trillones de dólares, porque el dinero es que pasajero, es oficial, no. Entonces la salvación de nuestro Dios Jesucristo, hace el precio, no se puede enumerar. Entonces tenemos que mirar incluso nosotros, yo como cristiano, tengo que mirar. Yo no puedo mirar que mi trabajo es un trabajo bueno, que gano una cantidad de dinero. Yo no puedo basar mi vida en eso. Yo tengo que basar mi vida en que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y me prometió una ¿qué? Vida eterna. Y todas las cosas aquí en la tierra es pasajera. Si nosotros ponemos nuestra mirada, como Pedro, en el momento que Pedro quitó la mirada del Señor y puso la mirada en lo que estaba pasando a su alrededor, en el momento que lleguen las tormentas y los vientos, nos vamos a hundir. Lo mismo pasa cuando en el trabajo. Si nosotros tenemos nuestra mirada y nuestra esperanza puesta en la seguridad del trabajo, en el momento que lleguemos al trabajo y nos digan, ¿sabes qué? Hasta aquí, solamente hasta aquí vas a llegar, nos vamos a ver pero completamente turbados y perdidos porque nuestra confianza estaba ahí. Pero si tenemos la confianza en el Señor, sabemos que nuestro sustento viene del Señor. Entonces, aunque no tengamos ese trabajo, no importa, el Señor es mi proveedor. Si no tengo ese trabajo, tendré otro, o por otra parte el Señor me va a suplir. Y es ahí donde podemos tener la paz que el Señor nos da.
O sea, no podemos basarnos a que es una bendición tener trabajo, y sí, Y lo es. una bendición. Pero lo que dice Pablo, la bendición es lo que el Señor nos ha dado a entender, que a través de Jesucristo somos más que vencedores. Amén. Eso es lo que quiere decir. Amén. No despreciemos esta provisión tan excepcional del Señor. La posibilidad de vivir siempre en su presencia, que esta es otra bendición. El Señor con su muerte ha abierto el camino para que nosotros pudiéramos estar en su presencia. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo la gente hubiera podido pensar que esto iba a llegar a ser una posibilidad? Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos cuál era el proceso para acercarse al Señor, las personas comunes solamente podían llegar hasta el sacerdote y soñar con estar en la presencia del Señor. El único que tenía ese derecho de entrar era el sumo sacerdote, y era solamente una vez al año. Y ahora nosotros nos vemos con la bendición de poder entrar a la presencia del Señor todos los días, y a veces no queremos ir. No queremos ir, no queremos estar. Pero el Señor, con su sacrificio tan perfecto, ha abierto esa puerta para que todos pudiéramos estar ahí. Esto es más que una promesa para nosotros después de la muerte. Así que no es esperar a la bendición que vamos a recibir después de la muerte. Es lo que debemos y podemos vivir en la actualidad. No tenemos que pensar, sí, tenemos esperanza después de la muerte, pero hoy podemos vivir el gozo de nuestra salvación. La bendición de poder estar en la presencia del Señor. ¿Alguien levantó la mano? Eso, como leyó nuestro hermano Santiago, en el pensamiento central, es una gran verdad, es un pensamiento bien pensado. Dice, la alabanza a Dios no es por sí misma un aspecto normativo, y eso es lo que nosotros hacemos en la iglesia. Las iglesias hoy en día están enseñándole a la gente cómo tienen que alabar a Dios, cómo tienen que adorar a Dios. Y lo hacen de manera normativa, matemática, enseñada, ensayada, pero no hay un sentimiento. Porque como también decía el hermano, puedes tener millones, pero si no hay corazón agradecido no lo vas a hacer. No hay verdadera Cuando te das alabanza. cuenta de que no es para la cristiana, sigo leyendo, sino la manifestación del alma agradecida ante la grandeza y la gloria de su Señor. Eso es lo que provoca la alabanza. Entonces no es enseñada, no es practicada, es algo que nace en el corazón del hombre para darle gracias a Dios por todo lo bueno que él ha hecho. Y el salmista lo reconoce muy bien. Alma mía, alaba a Jehová. Otra Amén. cosa, en el mismo pensamiento del pastor, hay un versículo en la Biblia que dice, donde 2 o 3 en mi nombre estén. Se refiere a eso mismo. Dentro de tu corazón, dentro de lo más profundo de tu corazón, de tu alma, de tu todo, tiene que haber una alabanza a Dios para que Él pueda estar con nosotros. Amén. La alabanza surge, la verdadera alabanza surge del conocimiento de Él. De ahí que nosotros debemos conocer la verdad. Debemos conocer al Señor. En conocer la verdad y el tener el Espíritu Santo son la combinación que necesitamos para adorar, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. La verdad está aquí. Tenemos que alabar con el entendimiento, conociendo la verdad. Entonces alabamos al Señor porque conocemos la grandeza de nuestro Señor. Y el Espíritu Santo nos ayuda a alabar. Se refleja muy bien en la vida de Asaf, en lo material y en lo espiritual, en el que conocía qué era lo espiritual y estar en la presencia del Señor, que lo que realmente conocía que era la bendición, a lo que era el vivir en la carne, o sea que debe vivir con los lujos. Sí. Muy bien, Asaf. Amén. ¿Alguien más levantó la mano? ¿No? Como decía, uno no puede agradecerle algo a alguien si no sabe lo que esa persona hizo. Y eso es la importancia del Evangelio. Cuando conocemos, como dices tú, cuando conocemos el Evangelio, cuando conocemos lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el día de hoy y lo que tiene preparado para nosotros como sus hijos, como su pueblo, entonces ahí hay conocimiento para poder decirle, Señor, gracias. Nadie puede decirle a alguien, gracias, te agradezco. ¿Por qué? Si no lo conozco, no sé qué ha hecho por mí, si alguna vez hizo algo, no lo hizo, no sé. No puedo agradecerlo, pero cuando tenemos conocimiento de que hemos recibido gracia de parte de nuestro Señor, entonces hay alabanza. Amén.
Amén. El versículo 5 y 6, que Ángel me lo lea rapidito. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Así que podemos recordar con este versículo un versículo que hay en Primera de Juan 3:1 que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El amor de Dios ha sido tan grande y desbordado, sin medida, que nos ha adoptado como hijos de Dios. Nosotros sabemos lo que es la adopción y hemos visto personas que con mucho amor han adoptado a niños. Pero por más amor que ellos puedan darle y por más cosas que ellos puedan darle, nunca pueden darle su genética. Nunca serán hijos de sangre, de carne, de su genética, de su sangre. Tendrán genes de los padres, biológicos, pero no de los adoptivos. Sin embargo, Dios no solamente nos adopta como sus hijos, sino que Él nos da su naturaleza. Nos hace nacer de nuevo. Así es que ya no se supone que seamos ni el recuerdo de lo que éramos antes, sino que Él nos hace nacer de nuevo en Él y nos da su naturaleza. Así que nosotros ahora con la genética de Dios podemos reflejar, bueno, como mis hijas, los hijos de ustedes, cuando lo ven, ese tiene que ser hijo de Maribel. Se parecen igualito a ellos, ¿verdad? No, pues, de nosotros deberían decir, esos tienen que ser hijos de Dios, porque míralo, se comporta como se comporta Dios, como se comportaba Jesús aquí en la tierra. Tienen el mismo carácter. No podemos tener otro carácter diferente al carácter de Dios, hermanos. Y mucho menos si tenemos la naturaleza del Señor en nosotros. Dice que lo hizo en su según el puro afecto de su voluntad. Puro afecto de su voluntad. No hubo nada en mí que el Señor vio y diga, ¿sabes qué? Esa sí me cae bien. Y esa sí tiene cualidades que me van a servir a mí. No hubo nada en mí que el Señor pudiera ver, sino que lo hizo según el puro afecto de su voluntad. A Él le plació escogernos. No había nada que nosotros pudiéramos darle al Señor. Dice que todos íbamos perdidos como ovejas al matadero. No había nada bueno en nosotros, sino que solamente dice la palabra que Él nos amó a nosotros cuando nosotros éramos todavía enemigos de Dios. Aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Amén. Y todo esto lo hizo para alabanza de su gloria. Dice que todo esto lo hizo para alabanza de su gloria. Así que nosotros, siendo inmerecedores de su favor, el Señor nos escogió. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros? Adorarlo, alabarlo. Una obra más del Señor y nosotros lo adoramos. Amén. Para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En nosotros mismos no éramos aceptables a Dios. Así que cuando el Señor nos miraba ¿qué? A un enemigo. El pecado, dice la palabra, que hace ¿qué? Nos separa del Señor. Pero en el amado, que es Cristo Jesús, ahora somos aceptos delante de Dios. La obra completa de Cristo nos ha permitido el libre acceso a la presencia de Dios. Y esto es un privilegio que nadie jamás hubiera soñado. Cuando recordamos de dónde el Señor nos levantó, cuánto nos perdonó. Por eso no debemos vivir pensando en las cosas que hicimos antes, pero no debemos olvidar del cuánto el Señor nos perdonó. Amén. Y luego, de qué manera nos exaltó al privilegio de ser hijos amados. Comenzamos entonces a apreciar la grandeza de la gloria de su gracia. Amén. ¿Cómo no alabar a Dios por la gloria de su gracia? Todos los días debe haber en nuestros labios una alabanza al Señor. Pregunta:
¿Cuál es la diferencia entre vivir en Cristo y vivir sin Cristo? Eso yo creo que todos pudiéramos aportar. A ver, nuestro hermano Julio, ¿cuál es la diferencia de vivir en Cristo y vivir sin Cristo? Yo diría en estos momentos, vivir sin Cristo sería una perdición terrible, porque lo probé aún en tiempos, muchos años atrás, a lo mejor buscaba, me hacía falta buscar a Cristo. Cuando me metía a un club, hacía algo, la mente estaba Cristo en mi corazón y yo decía, no, me voy para la iglesia mañana. Pero había hecho la maldad, porque ya me había, pero volví a la iglesia corriendo, orando y pedía la oración que oraban por mí rápido. Me sentía fatal. Me sentía con dolor en el corazón cuando hacía un pequeño pecadito nomás, porque yo daba una hora o dos, pero me sentía que ya la vida no era nada. Y hoy en día es así, me siento así, si cualquier cosa me duele y digo, no, Señor, perdóname, y siento la presencia de Dios. Amén. Lo hago rápido. ¿Alguien más quiere aportar lo que es la vida sin Cristo y con Cristo, vivir en el Señor? ¿Cuál es la meta que Dios determinó para nosotros al escogernos en Cristo? ¿Cuál meta tenía el Señor cuando Él nos escogió? Ya todo esto es de lo que hemos visto, de lo que hemos hablado. ¿Cuál era la meta? Quiero aportar para las dos preguntas. Ajá. La primera, vivir sin Cristo, como decía nuestro hermano. Cuando vivimos sin Cristo es como estar ciego, andar en el mundo sin poder mirar. Aunque queramos mirar la solución, porque el hombre siempre busca una solución, no la vamos a poder mirar, no vamos a poder ver aún vayamos donde vayamos. Amén. Eso es vivir sin Cristo. Y vivir con Cristo es andar con el GPS en la mano, que nos dice vete para acá, vete para allá, es para donde Él diga, es para donde nosotros vamos. Estamos guiados por Él. La meta que Dios determinó para nosotros al escogernos es la salvación. Desde el principio dice que Dios ya nos tenía determinado con un propósito y mandó a Jesucristo con el propósito de salvarnos. Entonces eso es lo que yo pienso. Sí, la salvación es algo que vamos a obtener en un futuro. Es decir, es como tener el boleto comprado, pero todavía no ha llegado el día de montarnos en el avión. Tenemos el boleto seguro, pero todavía no ha llegado ese momento. Pero mientras tanto, mientras llega ese día, ¿cuál es la meta que el Señor tiene mientras nosotros esperamos en Él aquí en la tierra? Confiar en Él. Ser como Cristo. Ser como Cristo. Ser santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y la respuesta está ahí en el 4. Que seamos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Esa es la meta. Cada mañana cuando nos levantemos, orarle al Señor, ayúdame a ser santo este día, Señor. One day at a time, un día a la vez. Nos levantamos en la mañana, le oramos al Señor, ayúdame a ser santo, Señor. Que mi pensamiento esté en tono contigo, esté de acuerdo a lo que dice tu palabra. Que mis ojos estén en tono contigo, de acuerdo a lo que dice tu palabra. Que mis labios hablen lo que dice tu palabra. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Estoy leyendo el Salmo 119, que se lo recomiendo. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Solamente podemos ser santos delante del Señor si conocemos la instrucción que el Señor nos da para poderlo lograr. Si nosotros hacemos caso a su consejo, entonces podremos lograrlo. Amén. Amén. Alguien que me lea el versículo 7 y 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Si no fuera por esa redención que el Señor hizo, ¿a precio de qué? De sangre. Así que el valor, el precio de esa redención fue bastante alto. No estaríamos aquí hoy, todavía estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados y sin esperanza. Pero gracias a esa redención, ¿qué significa redención?
Redimir quiere decir comprar de nuevo, volver a comprar. El Señor nos compró a precio de sangre, pagó el precio de nuestro rescate de las ataduras del pecado y de la rebelión. Por eso dice el Señor que ahora hemos sido libres, pero ¿libres de qué? Libres del pecado. Amén. De modo que Dios nos puede justificar ahora, podemos ser justos, porque nuestra deuda ha sido saldada por Cristo nuestro Redentor. Y de esa manera, como dice en el versículo, Dios hizo sobreabundar para nosotros la riqueza de su gracia. ¿Y hasta qué punto nos amó el Señor? Como dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué? Cristo murió por nosotros. Así que no fue que nosotros nos acercamos al Señor primero y le pedimos perdón, Señor. No. Aún siendo malos, aún siendo enemigos de Dios, Él hizo el acto supremo de amor, que fue morir por nosotros en esa cruz. No le quedó nada por dar. No le quedó nada por dar. El Señor no se reservó nada, sino que nos dio hasta su Hijo. Lo de mayor valor que Él pudiera tener, nos lo dio el Señor. Una razón más por la cual nosotros serle agradecidos al Señor. El versículo 8 dice que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Así que no solamente nos dio el Señor salvación y nos dejó así, sino que nos dio, como les había dicho al principio, las herramientas para que nosotros pudiéramos ser santos y sin mancha delante de Él, para que pudiéramos vivir una vida de victoria hasta que llegáramos ante el Señor. ¿Qué nos dio el Señor según el versículo 8? Sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. La misma sabiduría que el Señor le dio a Salomón, hermano. El Señor nos la está repartiendo a nosotros. Esa misma sabiduría que la gente viajaban, dice que viajaban desde lejos para conocer a Salomón por lo sabio que era. Esa misma sabiduría que el Señor le dio a Salomón es la que el Señor nos anda repartiendo a nosotros. Y son dos cosas diferentes. Y son dos cosas diferentes. Sabiduría, pero no solamente sabiduría, inteligencia también. Amén. Qué privilegiados somos nosotros, hermanos. No nos hace falta nada. Nada, todo lo tenemos en el Señor. La idea es que la gracia de Dios proporciona junto con la redención toda sabiduría y comprensión necesarias para vivir en Cristo de una manera que refleje el propósito, el amor y la justicia de Dios. Así que no tenemos excusa, hermanos. No tenemos excusa porque tenemos la sabiduría que da el Señor. Tenemos la palabra, tenemos su Espíritu Santo con lo que Él nos selló, que vamos a leer más adelante, y tenemos toda la inteligencia que el Señor nos ha dado para poder vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos. Pablo entiende que nuestra conducta no debe responder a nuestros impulsos, y esto es a veces un poco difícil. No debe responder a nuestros sentimientos pasajeros. Cuando el viernes estaba hablando nuestro hermano sobre el enojo, ¿cuántos vinieron el viernes? Amén. Nuestro hermano Ramón estaba hablando sobre el enojo, sobre la... Tenemos hermanos sonriendo ahora para que no se vean enojados. Sobre el enojo, sobre la ira, que son a veces impulsos que dejamos que tomen control de nuestro ser. Y él puso un video donde decía que mientras ese impulso tome control de nuestro ser, entonces nuestro cerebro, la parte racional, donde nosotros razonamos, la parte de la razón, mengua. En otras palabras, actuamos sin pensar. Y este no es un carácter de Dios, hermanos. Sí, el Señor puso en nosotros estos sentimientos, pero no debemos dejarnos dominar por ellos, sino que nuestros sentimientos tienen que estar sometidos a la voluntad y a la palabra de Dios. Por eso la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Y ese es solo uno de tantos sentimientos que nosotros tenemos en nosotros.
No debemos dejarnos dominar por ningún sentimiento y por ningún impulso, sino por lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y aunque cueste, hermano, esto es algo de todos los días. Si hoy no lo logramos, pues mañana pensemos. Por eso la palabra dice, meditemos en su palabra. Tenemos que meditar en la palabra del Señor. Porque en el meditar en su palabra es lo que va a moldear nuestro carácter. Claro, meditar con la intención de llevarlo a cabo, con la intención de ponerlo en práctica. Amén. El versículo 9 y 10. Y mientras tanto, si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario más que decir hasta aquí, lo que hemos hablado. ¿Tienes algún comentario? Amén. Cuando habla de sabiduría e inteligencia, está hablando de la sabiduría que Dios nos ha dado como para reconocerlo quién es Él. Todas esas cosas que Pablo le está describiendo al pueblo de Efesios, eso es la sabiduría que Dios les ha abierto el entendimiento para que ellos comprendan el estado de ellos ante la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? Y pues habla de inteligencia también, el propósito por el cual, pues, cómo Dios a través de su infinita misericordia movió para que nosotros pudiéramos ser adoptados, hijos suyos. Eso es algo que pues no cualquiera lo entiende, ¿verdad? Nosotros lo entendemos porque conocemos la palabra y el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla, pero mucha gente pues dice, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Y pues Pablo les está enseñando a ellos que no tienen que, como decía al principio, no tienen que estar copiándolo a los efesios. ¿Por qué? Porque dice que aunque ellos tenían riquezas, pero espiritualmente estaban pobres, no tenían pues mendigos en el sentido de que no disfrutaban esta palabra, ¿verdad? La palabra que para que ellos anduvieran pues con la cara en alto, ¿verdad? Diciendo soy hijo de Dios ahora, ¿verdad? Entonces vemos pues que el Señor Pablo como que les aclara, les explica quiénes verdaderamente son ellos y qué hizo Dios por ellos. Amén. Y Dios nos ayude a no pecar con lo mismo, porque a veces el estar en la abundancia nos vuelve un poquito perezosos en cuanto a las cosas espirituales. Como el pastor nos decía, no sé si fue allá mismo en Costa Rica o no sé si fue en algún otro país, donde en los pueblos extremadamente pobres, que se veían forzados a buscar en el Señor todas sus necesidades. Eran personas que eran extremadamente bendecidos, ricos en lo espiritual, en las bendiciones espirituales, porque ellos recibían de manera milagrosa de parte de Dios la sanidad, el sustento. No sabiendo ellos de dónde iba a venir el sustento el siguiente día, lo recibían. Eso era un milagro. Y ellos vivían cada día en esa fe, esperando en el Señor, y ellos tenían esa confianza. Pero a veces cuando estamos en abundancia, que era lo que le pasaba a los efesios, como que, bueno, nuestra vida espiritual muchas veces en ese sentido de la fe y en esperar en el Señor, pues como que se ve un poquito apagado y un poquito nublado porque no hay mucha necesidad. Pero el Señor se encarga, hermanos, el Señor se encarga de llevarnos por camino donde prueba nuestra fe, y es lo que el Señor hace. Por eso no nos debemos enojar ni desesperar cuando vienen las necesidades a nuestra vida. El Señor, si el Señor no lo hace, a veces nos dormimos. Así que el Señor tiene que despertarnos para dejarnos saber a nosotros por dónde anda nuestra fe. Amén. Hermana, pero Jesucristo se enojó. Pero no pecó. Sí, pero no pecó. Enojado, pero no pequemos. Pero ¿por qué se enojó? Tenía razón válida para hacerlo. Por eso es que si nosotros nos vamos a enojar, tenemos que, pero no una buena razón a mi criterio, hermanos, porque uno puede decir, bueno, yo tengo razón para enojarme porque ella hizo. Tenemos que tener una buena razón. Él tenía celo por la casa del Señor, dice la palabra. Celo por la casa del Señor. Y habían cogido la casa del Señor como cueva de ladrones. Así que fuera de ahí, hermanos, no se enoje con su esposita. No se enoje con su esposito. Sino que hablen
tenemos que hablar en amor, comunicarnos con amor, porque ellos fallan, nosotros también fallamos, no somos perfectos. Amén. ¿Qué dice Julia? ¿Qué dice Julia? El versículo 9 y el 10, que alguien me lo lea, por favor. Dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. El misterio. Dio a conocer el misterio de su voluntad. Misterio. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el Señor, están todas las profecías, todo lo que va a pasar desde el principio hasta el final. Ya el Señor la ha expresado aquí en su palabra. Pero hay muchas cosas que aún no sabemos cómo van a tener su desarrollo. Pero hay algunas cosas que ya han sido reveladas. Y por eso dice Pablo que Él ya nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál fue eso que Él nos dio a conocer? De reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y esto es algo que va a pasar en un futuro. Reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Dice, ¿cuándo va a ser esto? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El Señor tiene un plan. Un plan. Y el objetivo de Dios, Él ya lo tiene para el fin de la historia. Así que esto que ustedes ven, cuando ustedes salen de aquí, lo que estamos viviendo aquí en esta vida, va a llegar a un fin. Va a tener un final. Y todo eso, el Señor ya lo tiene planeado desde el principio. Como les había dicho antes, no ha sido por casualidad que Él cada día vaya añadiendo cosas, no. Ya la historia ya está escrita, ya todo lo que el Señor, el plan del Señor ya se escribió desde el principio y se lleva a cabo cada día. Ustedes saben que desde el momento en que Adán y Eva pecaron, al momento que Jesús vino a la tierra y realizar ese plan de salvación, de redención, ¿saben cuánto tiempo, cuántos años pasaron aproximadamente? ¿Alguno tiene una idea de más o menos cuántos años creen ustedes que pasaron? Desde el momento que Adán y Eva pecaron al momento en que Jesús murió en la cruz. Como 4,000 años, hermanos. Si nosotros nos podemos a pensar, wow, pero son tantos años. Pero déjeme decirle una cosa, como dice un dicho por ahí, no hay día que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Así es que, así como llegó ese día y se cumplió ese plazo, el fin de la historia también va a llegar. Y cuando ese día llegue, hermanos, no solamente el Señor va a unir todas las cosas en Cristo Jesús, pero ¿cuál es la promesa que tenemos para nosotros? ¿Qué promesa nos ha dado el Señor? Vida eterna. ¿Pero qué más? Lo que yo deseo y lo que yo espero, lo número uno que yo espero en el Señor, es tener ese cuerpo nuevo. Cuerpo nuevo. ¿No le gusta su cuerpo ahora? No, este se engorda, se flaca, se enferma, se pone triste, peca. No. Dice que vamos a tener un cuerpo glorificado, como el cuerpo que tuvo Jesús cuando Él resucitó. Dice que Él es el primero, primicia de la resurrección. Así que nosotros, si llegamos a morir antes de que Él venga, vamos a resucitar con ese mismo cuerpo que tenía Jesús. Eso a mí me parece fascinante, hermanos. Eso es fascinante. Ya no pecar más, ya no tener que andar con este... No se tiene que hacer rolito. Ya no tengo que secarme. Ni pintarse el pelo. Ni abrir la puerta. Jesús atravesaba paredes, dice la palabra. Eso va a ser maravilloso. Ya no vamos a tener que andar con esa angustia de que, ay, vivir... toda la mañana tener que orarle al Señor para vivir en santidad y andar como el Señor. Ya no vamos a tener esa lucha, hermanos. Ya no tendremos más. Dice que ya no habrá ni llanto, ni dolor, no habrá tristeza. Hermano, yo sé que estoy segura que todos hemos tenido que llorar, todos hemos tenido que sufrir, todos tenemos que batallar. Pues cuando llegue ese momento, se acaba todo eso, hermanos. Vamos a seguir viviendo,
Pero ahora, guess what? Eternamente. Aleluya. Con el Señor, dice Pablo, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto que, alentaos los unos a los otros con esas palabras. Así que lo estoy alentando, hermano. Yo me aliento con eso. Y espero que eso también sea algo de gran gozo para ustedes. Algo formidable en qué esperar. Así que ese misterio de que todas las cosas van a ser reunidas en Cristo Jesús ya fue revelado a nosotros. En la dispensación de los tiempos, como le había dicho, cuando llegue el momento del fin, Dios tiene un plan para el mundo y todos sabemos cuál es ese plan, ¿verdad? Todos hemos leído, o por lo menos hemos escuchado del Apocalipsis, ¿verdad? Que aunque no entendemos mucho cómo se van a desarrollar los eventos, sabemos que lo que viene no es nada bueno. Nada bueno para este mundo. La ira de Dios y todas las calamidades que el Señor tiene preparado para el fin no van a ser nada bueno. Pero el Señor nos salva, dice la palabra. Nos libra de la ira que ha de venir sobre este mundo. Amén. El mundo y la historia no se desarrollan al azar. El soberano Señor ha fijado los tiempos y los límites de todo. Los detalles de todo esto siguen siendo un misterio, como le había dicho. Pero lo que sabemos es que lo que viene no es nada bueno. Por medio del pecado, entró en el mundo un desorden que todos lo podemos ver y experimentar, y una desintegración sin fin. Pero al final, todas las cosas serán restauradas a la función que les fue asignada y a su unidad al ser devueltas a la obediencia de Cristo. Yo creo que nosotros nunca hemos experimentado cómo se supone que este mundo funcione, porque nosotros hemos nacido dentro de un mundo pecador, donde todas las cosas han sido desordenadas. Vivimos en un mundo, en un desorden, que ha sido dañado por el pecado. Así que no tenemos ni la idea de lo que es vivir en un paraíso. Pero eso es lo que el Señor promete. Al final de los tiempos, todas las cosas van a ser restauradas a la función que ellos debieron haber tenido desde entonces. El versículo 11 y el 12. Ese no está en el libro, está en la Biblia. Versículo 11 y 12. Bueno, léanme hasta el 14, del 11 hasta el 14, porque ya no tenemos tiempo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. ¿Y qué es gloria? ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios. ¿Qué entendemos por la gloria de Dios? Gloria, esplendor. Amén. Dice aquí, el brillo de su esplendor, la demostración de su poder, la atmósfera de su presencia. Esto es la gloria de Dios. Y Hebreos dice que Jesucristo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Así que en Cristo podemos ver a Dios. Amén. Él es Dios, dice la palabra. Nuestro destino es vivir para alabar su gloria. Todo pecado por naturaleza consiste en negarle la gloria a Dios. Así que nuestro vivir, que es Cristo, debemos vivir para adorar al Señor, para exaltar la gloria del Señor, porque de lo contrario, nuestra naturaleza entonces no estaría en Dios. Amén. Debemos renunciar al egoísmo, materialismo, humanismo y al fatalismo, entregándonos con fe y amor y a vivir conforme al propósito soberano de Dios en este mundo. Y para terminar, dice la palabra en el 13, que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Eso quiere decir la garantía. Cuando uno compra una casa, no sé, y uno pone un down payment o le da al vendedor $5,000 para que le aguante la casa, esto es como garantía de que yo voy a volver
Yo voy a volver a comprar, a hacer todos los trámites. Pues el Señor nos dio el Espíritu Santo, dice que nos selló como garantía de que todo lo que Él nos prometió lo vamos a recibir al final, cuando llegue el final de los tiempos. Así que podemos estar seguros en el Señor, de que el Señor va a cumplir como Él lo ha hecho hasta ahora con su promesa. Amén. Pues hasta aquí la clase. Hasta aquí la clase. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algo más que añadir? ¿No? ¿O aprendieron mucho o no aprendieron nada? Bueno, pues que el Señor les bendiga mucho. Que podamos adorar al Señor hoy más que nunca, con lo que hemos aprendido de lo que el Señor ha hecho por nosotros, recordando la esperanza que tenemos en el Señor y las cosas que el Señor nos ha prometido. Que eso sea mayor razón para nosotros desbordarnos en alabanza al Señor en este día. Aprovechemos la oportunidad y abramos nuestros labios para adorar al Señor. Que nada nos cohiba de adorar al Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios.